haciendo la invitación. Bien, hermanos, rápidamente vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Bendecimos también a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Hemos recibido también testimonio de personas que han estado viendo las transmisiones y han estado recibiendo la palabra del Señor. Le bendecimos y que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25. Vamos a leer mucho, pero el mensaje será corto. Amén. Se lo prometo, no se preocupe. Dice así la palabra del Señor, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Qué hizo el rey? 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Vamos ahora al capítulo 13. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam, así tiene como título. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá a Betel, de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová.
Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu reino, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras del rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: ¿cómo fue? Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Pero vamos a terminar el verso 30 desde el verso 32. Vamos a saltar al verso 32. Amén. Para hacer cortar la lectura, ¿verdad? Porque sin lugar a duda, dice, vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo,
y a quien quería lo consagraba para que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, para ponernos en contexto de lo que queremos, de la palabra que queremos traer de parte de Dios a la iglesia, una palabra hoy de consolación, de edificación y de exhortación sobre todo a nosotros como iglesia. Para poner en contexto, recuerden, hermanos, que cuando muere Salomón, Salomón había heredado el reino de Israel de su padre David, ¿verdad? Había heredado un reino unido, unificado. Cuando muere Salomón, aproximadamente en el año 931 antes de Cristo, se levanta en el trono su hijo Roboam. Y Roboam, por unos consejos no bien dados que recibió, que quería ponerle más carga al pueblo de impuestos, el pueblo se enojó. Pero algo interesante, cuando iban a hacer rey a Roboam en Siquén, donde se reunió todo el pueblo para hacerle rey, también vino Jeroboam, hijo de Nabat, quien estaba en Egipto, de la tribu de Efraín. Este había huido delante de Salomón hacia Egipto. Viene Jeroboam y le hace una pregunta, le hace una pregunta a Roboam junto con sus hermanos de Efraín. Le dice: ¿cómo va a ser tu gobierno, Roboam? ¿Será tan duro como el de tu padre o aflojarás la carga del pueblo? Y Roboam hace consejos primero con los ancianos. Le pregunta: ¿qué le debo responder al pueblo? Los ancianos le dicen: lo que tú tienes que responder, Roboam, es que tú vas a aligerar más la carga del pueblo, no lo va a llevar tan pesado. Y Roboam también va donde jóvenes, príncipes jóvenes, y le pregunta: ¿qué hago? ¿Cómo le contesto? Y ellos le dicen: no, tú lo que le debes contestar es que el lado más fuerte de tu padre será el lado más débil tuyo. Es decir, que será mucho más peor que tu padre, mucho peor que tu padre. Y cuando el pueblo, y esto le gustó a Roboam, cuando el pueblo escuchó esto, entonces Jeroboam, quien ya tenía, ¿verdad?, un grupo, al parecer, ya Jeroboam tenía un grupo conquistado, una rebelión conquistada, gloria a Dios, tenía ya, parece un complot. Entonces se levantó en contra y se fue con las 10 tribus de Israel, con 10 tribus. La mayoría se fueron con Jeroboam a Efraín. Y solamente con la casa de David se quedó Judá, que era la tierra de David, y Benjamín, la tribu de Benjamín. Entonces ahí hubo un cisma o una división. Se dividió el reino entre el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que es la casa de David, o el reino de Judá. Por eso de ahí en adelante, si usted estudia la palabra, usted se va a dar cuenta que siempre van a haber dos reyes: rey de Israel y el rey de Judá. Rey de Israel, rey de Judá. De ahí en adelante, porque Dios le dijo a la gente de Judá que no persiguieran a los de Israel. En Judá estaba Jerusalén. Y Jerusalén era el lugar
donde Dios había ordenado o había consolidado para que el pueblo se reuniera a alabarle en el templo. Era el lugar de adoración. Jerusalén simbolizaba el corazón de Dios, el agrado y la voluntad de Dios. Entonces, Dios había dado órdenes específicas de quiénes iban a ser los sacerdotes. ¿Quiénes iban a ser? Los de la tribu de Leví. No podía haber más nadie que sirviera en la casa de Dios que no fueran de la tribu de Leví. Por eso, cuando conquistaron la tierra prometida, a todas las tribus, las 12 tribus, se les repartió tierra, menos a la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví estaba consagrada solamente para el servicio del templo, para el servicio de la casa de Dios. Y de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, venían los sacerdotes. Amén. Escogidos dentro de escogidos. ¿Están conmigo, hermano? Dile al que está a tu lado, no te duermas todavía. Si está durmiendo, despiértalo. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos? O sea, el corazón de Dios, la voluntad de Dios y las instrucciones de Dios eran, esto usted lo ve principalmente en el Pentateuco, era que se celebraban, por ejemplo, las fiestas y que el pueblo subiera a Jerusalén a hacer sacrificios, a hacer las fiestas, a quemar los holocaustos en Jerusalén, donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. ¿Dónde estaba? ¿Dónde era que estaba? En Jerusalén. Y Dios había designado fechas especiales para fiestas especiales. La fiesta de Purín, amén. Todas esas fiestas. Gloria a Dios. Cuando traían los sacrificios, toda esa fiesta Dios la había señalado. No cualquiera era sacerdote ni levita. Tenía que venir de la tribu de Leví. Amén. Bueno, si era levita, era de la tribu de Leví. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se crea esta división, Jeroboam dice, el pueblo que está conmigo, que era mayoría, 10, de 12, 10. ¿Qué porcentaje es ese, hermano? Eso es una balsa, como decimos. Hermanos, ¿dónde están los matemáticos de la iglesia? Los ingenieros, arquitectos, agrónomos. ¿Cuánto dijimos? 10 entre 12. El 83%, hermanos. Amén. Se fue la gran mayoría. O sea, la multitud no la tenía la casa de David. La tenía Jeroboam. El gran pueblo no era de David, era de Jeroboam. Y Jeroboam dice, wow, este pueblo va, cuando sean las fiestas y cuando vayan a quemar el holocausto, van a subir a Jerusalén. Entonces, el pueblo se me va a ir. Me voy a quedar sin gente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Le voy a levantar, voy a construirle 2 becerros de oro y lo voy a poner uno en Betel y otro en Dan, uno en el norte y otro en el sur, para que el pueblo, en vez de adorar a Dios en Jerusalén, venga y adore los becerros que yo le he levantado y no tenga que ir.
hacer la voluntad de Dios. Hermanos, y así lo hizo. Y dice aquí la palabra que leímos en el capítulo 12, dice que hizo casas en los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Todo el que quería ser sacerdote, él los reclutaba. Todo el que cantaba bien, los reclutaba. Todo el que hablaba bonito, los reclutaba para que fuera sacerdote. El que tenía carisma, los reclutaba. Dice la palabra, gloria a Dios, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él se había inventado de su propio corazón. Dios había puesto fechas específicas para las fiestas, pero él, para que el pueblo no se le fuera, se inventó sacerdotes, se inventó levitas y se inventó fiestas y fechas de su propio corazón. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Para qué fue? Para que la gente no se le fuera. Aleluya. Hermanos, nosotros como iglesia nos hemos propuesto, una de las propuestas de este año, la propuesta principal, sabemos cuál es, ¿verdad? Que Dios sea agradado, agradar a Dios en todo. Que el Señor se sienta bien con nosotros. Que cuando nosotros cantemos el cielo se abra. Que cuando quememos el holocausto aquí, reciba a Dios el sacrificio que hacemos. Amén. Que cuando traigamos la ofrenda, Dios la reciba. Que Dios sea agradado. Pero para agradar a Dios se necesitan dos cosas. Se necesita primero fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y segundo, se necesita obediencia a Dios. Nadie puede agradar a Dios en desobediencia. Amén. Nadie puede agradar a Dios siendo un rebelde. Por eso Jeroboam no podía agradar a Dios, porque estaba lleno de rebeldía. ¿Y por qué estaba lleno de rebeldía? Porque él quería hacer lo que a él le parecía. Y el que quiere agradar a Dios no hace lo que le parece, hace lo que Dios manda. No, que yo voy a buscar a Dios como a mí me da la gana. No se puede. Hay que hacerlo como Dios lo dijo. Usted no puede levantar levitas como porque usted quiera. Es Dios que lo escoge. Amén, hermanos. Amén. A Jeroboam se le conoce como el rey que hizo pecar al pueblo, porque le hizo 2 becerros de oro. Aleluya. Para que el pueblo viniera y adorara en el lugar que él le dijo que adoraran, no en el lugar que Dios dijo que había que hacerlo. Gloria a Dios. En la iglesia no debemos hacer cosas para que la gente se quede o para que la iglesia se llene. Lo que hacemos, lo hacemos para que Dios sea agradado. Puede que nos quedemos como se quedó la casa de David, con 2 solamente. Pero 2 que agraden a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios va a seguir añadiendo a esta casa los que han de ser salvos. Dios va a seguir bendiciendo esta casa. Dios nos va a seguir ensanchando, pero no lo vamos a hacer a la manera de los hombres. Lo vamos a hacer a la manera de Dios. Lo vamos a hacer pegado a la palabra. Lo vamos a hacer conforme a los estatutos de Jehová. ¿Están aquí, hermanos?
¿Están aquí, hermanos? Veo gente como con miedo, hermano. ¿Qué está pasando? Dile al que está a tu lado, despiértate. En la iglesia no es como en el mundo. En el mundo los gobernantes tienen el oído, deben tener el oído en el corazón del pueblo para ver lo que el pueblo necesita y dárselo y hacer lo que el pueblo quiera. No, pero en la iglesia no es así. En la iglesia nosotros no tenemos el oído en el pueblo, sino que el pueblo debe tener el oído en el corazón de Dios para oír lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiera que se haga. Eso es lo que agrada a Dios. Lo que Él mandó que se haga, eso es que hay que hacer. No hacer cosas para atraer gente. Mire lo que hizo Jeroboam. ¿Sabe lo que significa Betel? Betel, ¿sabe qué significa? Casa de Dios. ¿Y saben qué convirtió Jeroboam a Betel? En casa de abominación. Cuando nosotros, hermanos, mezclamos lo de Dios con lo del mundo, la casa que era de Dios, la casa que era un Jerusalén, la casa que era un lugar donde habitaba la presencia de Dios, se convierte en casa de abominación y de iniquidad. Creo que los hermanos están asustados, hermanos. No se preocupe. ¿Cuántos lugares que eran casa de Dios hoy por atraer a los hombres se han convertido en casa de iniquidad? Donde se han levantado becerros de oro, no para atraer a la gente a Dios, sino para atraer a la gente hacia ellos. Porque Jeroboam no estaba sacrificando en el altar holocausto para que la gente adorara a Dios, sino para que la gente estuviera alrededor de él. Aleluya. Hermanos, Betel, que era conocida como casa de Dios, luego, hermanos, de que este hombre Jeroboam la mancillara y empezara a hacer libaciones. Libación son ofrendas de agua, puede ser aceite, agua, eso es una libación. Amén. Empezó a hacer libaciones y empezó a sacrificar holocausto y fuego que Dios no había mandado, fuego extraño. Betel entonces fue conocida como Bet-Aven, que quiere decir casa de iniquidad o casa de vanidad. Aleluya. ¿Cuántos altares se han convertido en casa de vanidad? En pasarelas, en clubes sociales, donde la gente no se congrega para adorar a Dios, sino para estar en sociedad. Dios nos libre, hermanos. En esta iglesia queremos adorar a Dios, que sea exaltado sobre todas las cosas, que el nombre de Cristo sea levantado. Amén. Que no levantemos aquí un altar para atraer la gente hacia nosotros, sino para llevar la gente hacia Dios. Un sacerdote no está delante para el ser visto, está delante para mostrar a Cristo. Un sacerdote no está así, un sacerdote está así. Amén. Los levitas no deben estar así, deben estar así. Mostrando al Señor, llevando al pueblo a Dios, llevando a la iglesia a Dios. Amén. Aleluya. Bet-Aven, casa de iniquidad. Wow, es increíble como Betel. ¿Saben de dónde viene Betel, verdad? Cuando
Betel fue el lugar donde Jacob se acostó y tuvo el sueño y vio ángeles que bajaban, ángeles que subían, vio la escalera. Y cuando se despertó dijo: wow, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y agarró la peña y ahí hizo una gloria a Dios, lo levantó como un altar, como señal de que aquel lugar era casa de Dios y puerta del cielo, Betel. Es interesante que hay lugares donde antes estaba Dios, ahora son lugares de iniquidad, porque han hecho pecar al pueblo. El espíritu de Jeroboam es el espíritu que hace pecar al pueblo, que hace descarriar al pueblo. A esos son los que el Señor llama hacedores de maldad. Apartado de mí, nunca os conocí. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre levantamos enfermos, en tu nombre dábamos comida a los pobres, en tu nombre le hicimos casa a los desamparados. Pero el Señor le dirá: no os conocí, hacedores de maldad, porque todo eso lo hacían para traerlo a ustedes, no a mí. Para que el pueblo lo viera a ustedes, no a mí. ¿Siguen aquí, hermanos? ¿Cuántos vinieron a la iglesia esta noche? ¿Cuántos vinieron a la iglesia esta noche? Aleluya. Wow, hermanos, se nos fue el tiempo. Entonces, ya rápido, le digo esto rápido, lo del profeta de Betel. Una palabra poderosa. El Señor puso esta palabra en mi corazón leyendo el libro La honra del ministerio. Yo creo que lo tenemos aquí, ese libro en la biblioteca. Gloria a Dios, un libro poderosísimo, donde habla del profeta de Betel y habla todo esto. Dice la palabra que luego que Jeroboam levantó estos becerros de oro y levantó este altar para sí mismo y para el pueblo, y él mismo puso por dedo, puso sacerdote, y puso levita, y puso cantores de su propio corazón. Podían que cantaran bonito, que hablaran lindo, que ofrecieran un incienso y lo dijeran lindo, pero a Dios no le agradaba, porque no fue lo que Dios dijo que se hiciera. Y cuando él estaba levantando este altar, Dios levanta a un profeta y le dice: profeta, ve allá al altar donde está Jeroboam. Y el profeta, esa es la palabra que leímos, y el profeta va donde Jeroboam y le dice: Jeroboam, por tu iniquidad este altar será quebrantado. Vendrá, aleluya, un hijo de la casa de David llamado Josías. Hasta el nombre lo profetizó de Josías 300 años antes. Lo profetizó: vendrá Josías, y gloria a Dios, Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. O sea, Dios va a derribar este altar y te va a raer de la faz de la tierra, Jeroboam. Y dice que cuando Jeroboam oyó esto, que un profeta de Dios se levantó en contra de la idolatría de los hombres. Que a veces pensamos que idolatría solamente adorar imágenes. Idolatría es todo aquello que se pone en lugar de Dios. Y en lugares, hay beteles donde se ha puesto a personas en lugar de Dios. Aleluya. ¿Están aquí, hermanos, todavía? ¿Cuántos viven? ¿Cuántos están vivos? Y el rey, cuando oyó esto, Jeroboam dijo: prenderle. Y levantó la mano contra el profeta, apresarlo. Y esa mano que se levantó se le secó. Ahí se metió en miedo el hombre. Y cuando, gloria a Dios, cuando el rey oyó esto, que la mano se le secó, aleluya, y no la pudo enderezar, y que cuando vio el altar se rompió, como había dicho el profeta, y se derramó la ceniza del altar, como había dicho el profeta, que esa iba a ser una señal.
Entonces el rey respondió al varón de Dios y le dijo: ay, te pido que le ore a Jehová tu Dios. Antes era Jehová nuestro Dios, ahora es Jehová tu Dios. Que le ore a él para que me restaure la mano. Y dice que entonces el varón de Dios oró a Dios y la mano le fue restaurada al rey. Wow, y el rey ya la podía mover. Y el rey contento le dice al profeta de Betel, le dice: profeta, wow, ven conmigo a mi casa a comer. Come conmigo y te voy a dar unos regalos. Intentando comprar monetariamente al profeta. Y el profeta le dijo, ¿qué le dijo el profeta? Pero el varón de Dios, verso 8, le dijo: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino que había venido a Betel. Aleluya. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el profeta? Dice que habitaba en aquel lugar un profeta viejo. Si dice que era un profeta viejo, era porque era profeta. Amén. La Biblia no dice que era falso profeta, dice que era profeta, era un profeta. Pero un profeta con viejas mañas. Amén. Un profeta manipulador, santo. Un profeta engañador, simulador. De aquellos que atraen las multitudes, simulando y engañando. Y donde quiera que van, le profetizan la misma profecía. Ya la tienen. Usted no ha visto esos profetas que tienen esa profecía. Si usted lo sigue, le dicen lo mismo a diferentes gente en diferentes lugares. ¡Ay, veo bodas sobre ti! Antes de que acabe este año. ¡Oh, Jehová, te hicieron brujería! Y a la gente le gusta eso. Amén. Le profeticen y le vean cosas y le lean el futuro. Y el profeta viejo, los hijos le dijeron: mira lo que hizo este profeta, lo que le habló al rey Jeroboam y lo que pasó, el altar se rompió. ¿Y por dónde va? El profeta va por aquel camino. Y fue donde estaba el profeta. Le dijo: oye, profeta, ven a mi casa y come pan y bebe agua. Dijo: no lo haré, porque Jehová me dijo que no comiera pan en este lugar ni bebiera agua. Pero hay algo interesante. ¿Dónde encontró el profeta viejo al profeta joven? ¿Dónde lo encontró? Verso 14, y ya con esto termino. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. ¿Cómo lo halló? Sentado. El hombre había venido victorioso, de una gran victoria. El hombre de Dios lo había usado con poder y gloria. El hombre era el profeta del momento. Amén. Estaba rompiendo las redes en ese tiempo. Era tendencia, era viral. Era el más famoso. Amén. Si hubiese estado en este tiempo, hasta a los focos lo invita a una entrevista. Amén. El hombre estaba full. Era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Pero se descuidó. Y se sentó. El peligro de descuidarse. El diablo anda como león rugiente. El que se descuida, por más profeta grande que sea, se lo come el león. Hay
que estar atento. La Biblia dice, aleluya, que hay que estar vigilante, hay que estar atento. Usted en el camino, usted no se puede detener. Ay, es que estoy tan cansado, déjame detenerme. Porque el que se detiene en el camino, el que no sigue caminando, el que se distrae, viene un profeta viejo y lo engaña. Aleluya. Hay que estar apercibido. Hay que mantenerse caminando, hay que mantenerse en acción. Por eso, si usted quiere permanecer en el Señor, no se ay, hoy no. Ay, déjame ponerme aquí en esta encina a descansar. No, hermano, tenemos que mantenernos vivos, actuando, caminando, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, yendo por el camino que Dios nos mandó a caminar. Porque si nos detenemos, si nos desenfocamos de lo que Dios nos mandó a hacer, viene un profeta viejo y nos engaña. ¿Qué le dijo el profeta viejo? Ay, Jehová me ha dicho, dice la Biblia, mintiéndole. El que se sienta se deja engañar por cualquier profeta. El que no se mantiene alerta en el Señor, el que no se mantiene escudriñando, el que no se mantiene, ¿verdad?, en el movimiento de fe, en el movimiento del Espíritu, y se... Ay, ya yo tengo éxito en Dios. Ya yo soy el profeta del mes del siglo. Déjame sentarme. Ya a mí nadie tiene que decirme nada. Ya. Y descuida la obediencia. Descuida la obediencia. No, porque yo soy el gran predicador. Yo predico mejor que el pastor. Y pueda que sí. Pero si descuida la obediencia, cualquier profeta viejo te dice, Jehová me dijo, y tú se lo crees. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Amén. ¿Qué hora es, hermanos? ¿Me dan 2 minutos más? ¿Y qué dice la palabra? Que el profeta viejo le dijo, Jehová me dijo. ¿Cuánta gente diciendo hoy en día Jehová me dijo? Sin Jehová decirle nada. Jehová me dijo que ahora es que va a venir cosas feas para este país. Sin Jehová decirle nada. Tanta gente hablando. ¿Se puede decir caballada desde un púlpito, hermano? Sí, se puede decir. Bueno, pues lo digo, caballada. Yo digo que allá arriba, mucha gente cuando llegue allá arriba, Jehová lo va a agarrar y dice, ven acá. ¿Cuándo yo te dije a ti eso? Dímelo. Dímelo, porque están diciendo tantas cosas que no es verdad. Hermano, y se agarran de cualquier cosa. Jehová dijo que lo de ellos era chiquito, que vienen cosas peores. ¿Cuándo Jehová te dijo eso? Profetas viejos. Amén. Sí, porque de ser viejo no es de edad. Viejo es por la maña. Viejo es por la simulación. Por la manipulación. Gente que te quiere por tigueraje profético. Gente para manipularte, hasta para sacarte dinero, te manipula. Jehová me dijo. Jehová no ha dicho nada. Y el profeta, como se descuidó de la obediencia. Y tenía hambre, porque la desobediencia trae hambre carnal. Se fue a comer. Pues si Jehová te dijo, pues está bien. No le pidió ni confirmación a Dios. Se fue a comer. Y bebió y comió. Y en medio de la comida y la bebida, vino entonces de verdad una profecía de Jehová, el profeta viejo. Y le dijo, así ha dicho Jehová. Por cuanto desobedeciste a Dios y viniste por el camino que Jehová te dijo que no viniera, y bebiste y comiste en el lugar que Jehová te dijo que no comieras, vendrá un león y te devorará. Le dijo, no será enterrado en el sepulcro de tus padres. Wow.
lo que más me llama la atención de esto también, dice, vamos a leerlo, dice, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto ha sido rebelde al mandato de Jehová. Wow, cayó en el mismo pecado de Jeroboam. ¿Cuál es el pecado de Jeroboam? La rebeldía. Y él señaló la rebeldía. Y él cayó en ese mismo pecado. Cuidado con el pecado que señalamos a los demás, porque podemos caer en ese mismo pecado. Y comiste pan y bebiste agua en el lugar que Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Cuando había comido pan y bebido, interesante, hermano, cómo se cauterizan los razonamientos. El profeta viejo dándole una profecía de muerte y él siguió comiendo. No pidió misericordia a Dios. No le dijo, ay Señor, perdóname. Porque llega un momento de rebeldía en que tú no te devuelves, en que es cauterizada la mente de la gente y no se arrepiente. Y cuando una gente, su mente cauterizada y no se arrepiente de su pecado, nadie lo hace volver atrás. Y va camino, ¿sabe a dónde? A la boca de los leones. Y dice, y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató el león. Wow. El profeta viejo le preparó un burro, un asno. Lo ensilló, lo preparó y lo mandó, vete. Y él se iba y en el camino le apareció un león. Póngase de pie, hermanos. Y el león al único que mató fue al profeta. ¿Al burro lo dejó vivo? Santo. Se supone que el primero que atacara el león fuera el burro, ¿verdad que sí? Animales con animales. Porque el diablo anda como león rugiente. El objetivo del diablo era matar al profeta. Lo mató y se quedó ahí el león, hablando con el burro. Se quedaron los dos ahí. Aleluya. Pero vea, cuando una gente tiene la mente cauterizada, termina este capítulo 13 diciendo, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuera sacerdote en los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída desde la faz de la tierra. Sabemos que, gloria a Dios, casi 300 años después, Israel fue destruida. La casa de Jeroboam fue destruida. Pero para que ustedes vean lo que es una mente cauterizada, aún viendo los milagros, aún viendo que Jehová le secó la mano y que luego Jehová se la sanó, aún viendo como el altar se quebró, como dijo el profeta, y las cenizas fueron derramadas, aún viendo como el profeta joven por su rebeldía cayó en la boca de los leones, ni así se convirtió ni se arrepintió Jeroboam, porque era amador de sí mismo. Aleluya. Dios nos libre ser amadores de nosotros mismos, sino que nuestra meta sea que Dios sea exaltado sobre todas las cosas, que Él sea agradado. Amén. Amén. Esperamos, hermanos, que esta breve reflexión haya llegado a vuestros corazones, y el propósito principal es que Dios sea agradado, que no lo busquemos como queramos, sino como dice la Escritura que hay que hacerlo. Porque yo busco a Dios como yo quiera. No, es como dice la palabra. Amén.
No, ningún hombre ni pastor, como dice la palabra. No, que la Biblia le escribieron hombres. ¿Qué tú querías que le escribiera? Un perro. Eran hombres que tenían. Amén. Todo eso son excusas del hombre que tiene el espíritu de Jeroboam, un espíritu rebelde que no se convierte. Y todo el que anda en ese espíritu de rebeldía, al final será cortado de la faz de la tierra. Amén. Amén. Padre, gracias. Perdona mis pecados. Dile, Señor, perdóname. Mi deseo es agradarte, Señor. Mi deseo es buscar tu rostro. Lo único que quiero es agradarte. Dígaselo. Iglesia, dígasele, Señor, lo único que queremos es agradarte. Que cuando cantemos aquí, que cuando alcemos las manos, que cuando prediquemos, que todo eso que es ofrenda que te damos, suba a ti con olor agradable. Que no hagamos nada para atraer a los hombres, sino para atraer a los hombres a Dios. Gracias, Señor. Ahora bendícenos y llévanos a nuestros hogares en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Amén. El próximo jueves, oiga bien, el sentido del Señor, vamos a tener un momento de ministración. Amén. Luego de la prédica. Así que venga preparado para, aleluya, para la ministración por las necesidades del próximo jueves. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.